Bienvenidos nuevamente a vuestro canal de Historia del Tahuantinsuyo. En esta oportunidad vamos a poner en debate cuál era la denominación que recibía el gobernante de todo el Tahuantinsuyo, o lo que también se conoce como el Imperio de los Incas. Existen dos versiones más difundidas, una que se le llamaba Inca, ¿no? al gobernante, al que gobernaba todo el territorio, y otra que se le llamaba Zapa Inca. En este video te vamos a demostrar que ambas acepciones son erróneas y te lo vamos a demostrar adecuadamente con las fuentes que vamos a citar y en la explicación correspondiente. Primero comencemos con el de Zapa Inca. Esa es una acepción, es un término que era totalmente desconocido en el Tahuantinsuyo, que no nos correspondía. Nosotros no utilizamos en ningún momento esa acepción. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que aparece esta terminología de Zapa Inca? Esto se explica muy fácil. Justo antes de la llegada de los españoles a América, en lo que hoy se conoce como el Reino de España no existía como tal. En la península ibérica que conocemos hoy en día, donde están dos países que son Portugal y España, en la zona que corresponde hoy en día a España, había lo que era dos reinos, que todavía ninguno de ellos se denominaba España. Uno era el Reino de Aragón y el otro era el Reino de Castilla. El Reino de Castilla era más poderoso y su rey tenía un mayor control sobre la población. Más que sobre la población, se refiere a un mayor control sobre los señores feudales que habitaban dentro de su reino. En cambio, en el reino de Aragón, que era su vecino, también existía un rey que era reconocido por encima de todos los señores feudales, pero no tenía tanto poder como el de Castilla. Por eso se dice, ¿no? Hay frases que afirman, por ejemplo, que en una reunión al rey podían los señores feudales decirle que entre todos nosotros aquí juntos tú tienes más poder, pero todos nosotros juntos tenemos más poder que tú, ¿no? Ese era, entonces, el rey de Aragón no tenía un poder absoluto sobre todo su territorio, más sí el rey de Castilla sí lo tenía, pero tampoco, no era todavía un control absoluto, sino que era necesario realizar bastantes pactos permanentes para contener su poder. Entonces, es en esas circunstancias en las que los señores feudales, ¿no? Lo que acá hemos conocido como hacendados, gamonales, etcétera, en la que estos señores que tenían bastante poder se empieza a difundir esta idea de tener un solo rey, en el sentido de que el rey, el monarca, debe tener el poder absoluto en todos los niveles y en todas las jerarquías, en lo político, en lo religioso, en el manejo de ejércitos, ¿no? De los ejércitos. Si algo sabemos un poquito de historia ya medieval, sabemos que cuando había guerras, por ejemplo, los señores feudales, algunos podían acatar o no la disposición del rey de poner a sus soldados al mando del rey para enfrentar alguna campaña bélica. En cambio, lo que se buscaba justamente era, por estos años, que previos justamente a la llegada de lo que es los españoles a América o los europeos a América, en España justamente recién se está desarrollando la posibilidad de tener un solo monarca. Tal es así que, como les he dicho, había un rey y una reina, obviamente de Aragón, y había un rey y una reina de Castilla, cada uno con su propio rey. Hasta que llega un momento en que en 1469, es decir, unos cuantos, 20, 25 años antes del descubrimiento de América, recién los hijos de estos monarcas se casan. La hija Isabel de los reyes de Castilla y el hijo Fernando de los reyes de Aragón. Entonces, al casarse estas personas no ha sucedido lo que podríamos pensar que de inmediato estos dos reinos se unen, no. Simplemente es un matrimonio en el cual cada uno de ellos, Isabel es heredera del reino de Castilla y Fernando sigue siendo heredero del reino de Aragón. Igualmente, al casarse cada uno
por separado va gobernando sus reinos. Recién el hijo de esta pareja, Carlos I, es el que hereda ambos reinos. ¿No es cierto? Hasta ahí puedo yo explicarles, porque tampoco soy especialista en la historia medieval. Algo me he informado para explicarles acá. Entonces, es en esta concepción, en esta situación, ¿no? En este fenómeno social, si se quiere, donde nace esa idea de solo rey. O sea, eso sí existía ya en España, ¿no es cierto? Y en Europa en general, la necesidad de que, por sobre todos los señores feudales que existían en un reino, el rey debería tener el poder absoluto. Es por eso que supongo que también se llega incluso a esa idea de que el rey es denominado por Dios, ¿no? Por decisión divina. Entonces, eso es necesario tomar en cuenta. Entonces, esa idea de solo rey, cuando llegan acá al Tahuantinsuyo, que es una realidad totalmente diferente porque ha tenido un desarrollo independiente del viejo mundo, acá se proyecta esa idea, ¿no? De solo rey. Entonces, al llegar, ellos consideran que rey es inca. Ese es otro error que ahorita vamos a comentar. Pero como solo se necesitaba o se requería que hubiera un solo rey, yo supongo sobre todo con la idea de nuestros invasores europeos de poder, digamos, negociar con uno solo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tú tuvieras varios señores feudales acá, tendrías que empezar a negociar, algunos se rebelarían, etc. Pero yo creo que también eso influye un poco en la idea de que se personaliza en Atahualpa como un único rey, el Zapa Inca. Zapa Inca es la traducción de solo rey, considerando, perdón, Zapa como solo, Inca como rey, que es la segunda terminología que vamos a debatir. Entonces, yo creo que con esto no necesita mayor explicación. Entender que cuando usamos la terminología de Zapa Inca para decir que fue el gobernante del Tahuantinsuyo es una acepción totalmente errada, es más que no existía ese término acá en nuestro territorio. Dejando esto por superado, pasemos a la terminología que también se usa, el Inca Pachacuti, el Inca Atahualpa, el Inca Huáscar. Entonces también existe esa concepción equivocada de que Inca es la denominación de soberano, ¿no? De monarca, o lo que fuera su equivalente en Europa de rey. Entonces ellos también, los españoles a llegar, que son básicamente los primeros cronistas que escriben sobre nuestra historia, que felizmente recogen informaciones, así la hayan tergiversado de alguna forma, se hayan querido modificar algunas cosas, pero que recogen información de base, ¿no? Que nos ha permitido, nos permite poder recuperar nuestra verdadera historia o lo más aproximado a ella. Entonces, ¿qué pasa? Esta denominación de Inca como sinónimo de soberano tampoco es cierta. Y esto ya algunos lo han explicado, pero es necesario recalcar. Los incas eran toda la población, básicamente era como un gentilicio, ¿no? Estaban los incas, estaban los chimús, estaban los collas, había los pinahuas, etc. Entonces, Inca no sabemos en qué momento, porque al inicio sabemos que son los hermanos Ayar los que llegan, ¿no? Y como son cuatro hermanos Ayar, es como si la nación en conjunto de ellos hayan sido conocidos como los Ayar. Eso todavía está un poquito más difícil, pero lo vamos a ver en otros videos, lo vamos a analizar aparte. Entonces, la denominación de Inca, como ya posteriormente lo explica bien claro lo que es el Taita Huamán Poma. Ahorita vamos a revisar un poco su texto. Como lo explica, la denominación Inca era genérica. Él incluso habla, ¿no? Vamos a chequear. Él nos habla de que había Inca ollero, había Inca albañil. Vamos a ver. Entonces nos dice que podía haber en términos, en el lenguaje de la época, incas bajos e incas altos, ¿no es cierto? O sea, del pueblo, a la gente del pueblo también se le llamaba inca. Por tanto, el término inca no podía ser
la denominación del soberano, o sea, la categoría que representa lo que es en Europa rey, digamos, en otros sitios imperio, en otros sitios faraón, ¿no es cierto? Perdón, en otros sitios emperador y en otros sitios faraón. Entonces, ¿cuál es entonces la denominación? Si Zapa Inca era un término que no existía en nuestro territorio, acá en el Tahuantinsuyo, si Inca es una denominación genérica, es un gentilicio para todos los miembros de la nación. Eso también está por definir, si, cómo llamarla, ¿no? Nación, Estado, etc. Entonces, de todos los miembros de nuestra sociedad, un término más laxo, nos denominaban incas. Entonces, al soberano, ¿cómo se le llamaba? Y eso lo explica acá bien claro el Taita Huamampono. Nos dice, era necesario tener el tipo de capa apo inca. La propia palabra inca no quiere decir rey, puesto que entre los incas hay gente de baja categoría, como olleros, como embusteros, como mentirosos, o sea, también, o sea, en una sociedad hay de todo. Y eso es lo que nos dice Guamán Poma. Y a toditos ellos, miembros de la sociedad, se les llamaba Inca. Por tanto, Inca no podía ser la denominación de rey. Entonces, lo que nos dice Guamán Poma es que la denominación que corresponde al gobernante, al título del gobernante es capa. Él lo dice capa apo inca, pero para quienes no saben quechua, no pueden interpretar, entonces piensan que la denominación es capa japo inca. No, ahí hay un error. Él nos está diciendo que la denominación es capa. Este capa es el apu inca, ¿no es cierto? O sea, de todos los incas, los apus son algo así como los patriarcas. Vamos a desgranarlos. Si ustedes desean, pónganle sí, vamos a ver este tema. Los apus vienen a ser algo así como los patriarcas dentro de los ayllus. Entonces, de todos los apus que había en los diferentes ayllus, en este caso de los incas, podemos pensar, por ejemplo, al final, ¿no? Ya cuando ya en la época de Huáscar y Atahualpa, por ejemplo, nosotros ya teníamos 12 panacas o ayllus reales. Entonces, en cada uno de estos ayllus reales, de hecho, debía haber un apu. Tenían que tener su sapu o tal vez más de un apu, porque estas eran personas que se destacaban. Como digo, es más la idea del patriarca de las familias, ¿no es cierto? De todos estos apus, el Cápac era el gobernante de todos los incas, de todo el pueblo, de toda la nación inca. Entonces, es necesario un poco tener de ahora en adelante, ustedes van a poder utilizar el término del gobernante de la nación inca era de capa. Igual, y esto es obvio, 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 porque cuando hablamos de los collas, siempre hablamos del colla capa. Cuando hablamos de los chimus, hablamos del chimu capa. Igual de todas las otras naciones, siempre. Es probable que, por ejemplo, los chimus hayan tenido otro idioma y que no sea capa realmente como ellos llamaban a su soberano. Pero desde la visión del Cusco, de los incas, nosotros los hemos conocido como el Chimo Capac. ¿Por qué? Porque era el gobernante de todos los chimús. Lo conocíamos como el Capac Coya. ¿Por qué? Porque era el gobernante de los Coyas. Y probablemente en las zonas de Abra y Mara tendrían otra denominación, pero nosotros, de acá desde el Cusco, con el idioma que manejamos, los conocíamos como Capac. Y obviamente a nuestro soberano se le conoce como Capac. Como les digo, esto cuando llegan los españoles, obviamente ellos no tenían o no tenían esa idea, como ellos justo ellos, casi desde su niñez, ellos han vivido esa etapa, ¿no? La mayoría de los españoles que han llegado acá al Tahuantinsuyo, casi desde su niñez han vivido esa etapa que les he contado, les he narrado, de los reinos de Aragón y Castilla que terminan uniéndose, donde esa idea de solo Inca, perdón, solo rey, era necesario, estaba en formación. Pues cuando ellos llegan, obviamente los españoles buscan acá encontrar un único soberano sobre todos. Pero de todas las crónicas que yo he leído y de toda la información que he recibido,
en ninguna se habla de que el máximo gobernante de todo el Tahuantinsuyo, que en este caso correspondía el liderazgo a los incas, ¿no? A la etnia inca, a la nación inca, en ninguna parte se narra y se dice que sobre todo los capas de todas las naciones que llegaron a conformar el Tahuantinsuyo, que es extenso, ¿no? Desde lo que hoy es el norte de Argentina hasta el sur de Colombia, de todos ellos se alzó a un solo gobernante y se le dio una denominación especial, que fue tal. No, no existe. Eso de Zapa Inca, ya les acabo de decir, era una creación, era una traducción de la idea europea española a lenguaje quechua. En ese sentido, espero que quede claro, de ahora en adelante, tratemos, usemos. Y al tratar de hablar del gobernante de la nación inca, hablemos del Capac Inca. Y esto en otros videos se los voy a explicar, por ejemplo, por qué Ayar Manco termina siendo llamado Manco Cápac, ¿no es cierto? Y que obviamente todavía él no pudo, no vamos a adelantar todavía esas partes. Quedémonos ahí, suscríbanse al canal, denle me gusta, esto nos va a dar una idea de que estos temas les interesa y de que vamos a estar atentos a los siguientes videos. Para que pueda llegar a más personas, ustedes ya saben que es necesario vuestra suscripción y que le den me gusta a este video. Gracias. Este es tu canal de Historia del Tahuantinsuyo, donde vamos a revelar muchas cosas erróneas en la escritura de nuestro pasado y que nos va a poder permitir escribir poco a poco una historia más ligada a lo verosímil, a lo que realmente fue en esos tiempos, antes de la llegada de los españoles. Gracias y hasta el próximo video.